Estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como Hechos del Espíritu Santo. Continuamos con el capítulo 8 y en esta ocasión la cuarta parte de nuestro estudio. Anteriormente habíamos visto en los versículos 18 y 19 que Simón el mago, al ver la imposición de manos de los apóstoles, él ofreció dinero para obtener ese poder, por lo que en el versículo 20 vemos la reacción de Pedro, en donde declara textualmente: entonces Pedro le dijo, que tu plata o dinero, como mencionan en otras versiones, perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero?, mencionaba Pedro. Por supuesto, Simón estaba equivocado en su pensar. Los dones de Dios se reciben libremente de él y por fe. Para reforzar esto, en Isaías, capítulo 55, versículo 1, la palabra de Dios declara: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Aquí vemos exactamente que la palabra de Dios, el don de Dios, lo recibimos gratuitamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en su poder. Lo que recibimos de Dios afectará lo que hacemos con nuestro dinero, pero no podemos comprar los dones de Dios con dinero. Continuamos con este mismo pensamiento y dice: tu dinero perezca contigo, lo declaraba Pedro. Y Simón estaba tan mal que merecía este fuerte regaño. Esta misma expresión traducida en otra forma dice: al infierno contigo y tu dinero. El discernimiento de Pedro debe haber sido difícil o incómodo de ver, pues los demás no lo habían notado. Pocos hoy en día reprenderían al que parecería ser un joven cristiano fuertemente convertido, como aparentaba este hombre llamado Simón. Pero Pedro estaba dispuesto a decirle a Simón la verdad en amor, aunque fue difícil para Simón y todos aquellos que se encontraban allí escuchando. Este hombre llamado Simón dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, declaraba Pedro, porque su corazón no es recto delante de Dios. El regaño que Pedro a Simón este regaño que Pedro a Simón lo realiza, no contesta exactamente una pregunta muy importante e interesante que todos a veces lo teníamos, ¿no es cierto?, referente a esta parte. Y esta pregunta es: ¿era Simón un verdadero cristiano, genuinamente nacido de nuevo? Por lo que estamos viendo lo que él declara. Entonces aquí vamos a ver, Simón dio muchas evidencias de conversión, al menos a la observación de lo exterior. Su apariencia era realmente de un hombre convertido. Simón expresó creer en la predicación de Felipe, como lo declara en este versículo 13 del capítulo 8. Y dice: y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó a Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Por lo tanto, aquí vemos, él creyó, se bautizó, dio testimonio y le seguía a Felipe. El siguiente dice: Simón dio testimonio por medio del bautismo, pero Felipe recibió a Simón como cierto tipo de seguidor en base a lo que él estaba viendo. Por todas estas razones, Felipe consideró a Simón como cristiano, como un seguidor de Jesús,
de un seguidor de Cristo. Como nosotros hoy en día, Felipe no podía ver dentro del corazón espiritual de Simón y saber con plena certidumbre que era sincero en su fe. Pero él había demostrado lo suficiente para hacer creíble su proclamación de fe. Como decía, aparentemente este hombre estaba convertido. Otra de la expresión que menciona Pedro dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Imagínense, Pedro lo manifiesta de tal forma que dice, con lo expuesto podemos ver que Simón no era un verdadero converso con arrepentimiento y fe sincera. Y esto nos hace meditar para que en la actualidad nosotros pensemos que no solo porque una persona ha hecho una profesión de fe o ha aceptado ciertas propuestas de los cristianos, puede estar bien con Dios. Este pensamiento de Morgan declara, los hombres pueden venir muy cerca, pueden estar intelectualmente convencidos de la supremacía de Jesús. Quizás pueden decidir adoptar su ideal ético. Pueden también ir tan lejos como para determinar que imitarán la perfección de su ejemplo. Pero estas cosas no hacen que los hombres sean cristianos. Recordemos, y repito, las apariencias en muchas ocasiones engañan. Cuando Pedro dice, no tienes parte ni asunto en este ministerio, es interesante que usa las mismas palabras que Jesús usó cuando Pedro se opuso a que Jesús le lavara los pies en el aposento alto. Jesús dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Palabras fuertes, pero en este caso, Pedro no era un incrédulo, él solo estaba fuera de la voluntad de Dios. Sin duda, este hombre llamado Simón iba en una dirección equivocada, así que necesitaba esta reprimenda. Se podría decir que se dirigía hacia el infierno al utilizar esta frase, tu dinero perezca contigo. Más adelante vemos otra expresión que utiliza Pedro y dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad está tu corazón. En esto podemos ver que quizá el orgullo le impidió a Simón creer genuinamente en Jesús. Antes de la llegada de Felipe y el Evangelio, Simón fue admirado como un hombre santo en la región y había sido admirado durante mucho tiempo, pues así lo declara en el versículo 11. Dice, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas o hechicerías. Tanto que la gente declaraba, este es el gran poder de Dios, y lo menciona en el versículo 10, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Entonces, la forma como este hombre Simón era respetado, considerado, hizo que era una persona orgullosa y que podía dar muestra en su exterior de fe, porque es lo correcto que una persona trate de manifestar algo que no siente, como en este caso, ante los ojos de los demás, pero en la parte secreta de su corazón puede que no se someta a Jesucristo, como fue en este caso de Simón. Esto describió con precisión el corazón de Simón, pero Pedro no intentó expulsar ningún demonio de amargura o de maldad. Lo que Pedro hizo
fue llamarle al arrepentimiento genuino de este hombre y que él mismo pidiera a Dios, que ruegue a Dios para que sea tratado en el pensamiento de su corazón. Más adelante, los versículos 24 y 25, vemos ahí la respuesta de Simón y un resumen de la obra en Samaria. Porque este hombre propiamente no tuvo arrepentimiento, pero Dios sabe cómo humillarnos. Respondió Simón de la siguiente manera: en vez de humillar su corazón ante Dios, Simón le pide a Pedro que orara para que fuera librado de las consecuencias de su pecado. Tal es así que rogad por vosotros, por mí, fue la expresión que él utilizó. Esto muestra que Simón sintió una verdadera convicción del Espíritu Santo, pero que todavía no estaba dispuesto a humillar su propio corazón ante Dios. Pedro tampoco podía humillar el corazón de Simón por él. Recordemos que cada uno de nosotros debe hacerlo, debe reconocer, debe arrepentirse y debe orar para que Dios lo perdone. Otra persona no lo puede hacer por uno mismo. Entonces, la puerta de arrepentimiento que propiamente Pedro abrió para Simón, dice que de tener el corazón bien con Dios, definitivamente él debía o podía tomarla, podía arrepentirse, pero Pedro no podía hacerlo por él. Él estaba rehusando hacer lo que se le había dicho que hiciera y le estaba pasando la responsabilidad a Pedro. Imaginémonos aquí. Cuando Pedro le dice, arrepiéntete, ora, pide, clama, quizás allí Dios te perdone. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Pide a Pedro que lo haga por él. Y esa no es la manera. Uno tiene que reconocer, tiene que arrepentirse y uno mismo tiene que levantar su voz, uno mismo tiene que dirigirse al Señor para que Él sea obrando en nuestras vidas, porque solamente allí nosotros podemos ver nuestro verdadero arrepentimiento. No sabemos qué pasó con Simón. Según lo que aquí nosotros vemos, ¿no es cierto? No sabemos si posteriormente Simón oró o no. No sabemos si él se arrepintió o no. La tradición de la iglesia dice que se fue por el camino malo y se convirtió en un maestro falso y peligroso. Es posible que se haya arrepentido, pero no tenemos nosotros esa constancia. Por lo tanto, se considera, y como lo fue dicho anteriormente, según la tradición de la iglesia, porque esta parte no está escrito en la palabra de Dios. Se considera entonces, se cree que este hombre nunca se convirtió y fue un maestro que se opuso a todo lo que aparentemente él recibió. Hasta aquí nosotros llegamos en esta oportunidad en la cuarta parte del libro de los Hechos, capítulo 8. Dios permita, en la próxima semana estudiaremos la parte final de este capítulo 8 del libro de los Hechos.